Bien, señores, los grandes de la comunicación, Fernando Marte, Cristian Paniagua, Rafael Caminero, Francis Xavier, analizando los sucesivos presidentes que han pasado por el solio presidencial desde 1966 a la fecha, quiénes son líderes políticos, quiénes son estadistas. Vamos a darle ahora el turno al análisis sobre la figura de Salvador Jorge Blanco, que vino aquí al país, a la República Dominicana, en un momento también difícil, con el lema era manos limpias, donde hablaba del combate a la corrupción, de la transparencia del Estado, y donde se implantaron modalidades realmente que aún se mantienen en la política de República Dominicana, como el sector externo. Fue en el gobierno de Salvador Jorge Blanco donde se abrió el Partido Revolucionario Dominicano al llamado sector externo. Y ahí vimos, por ejemplo, a Michelén. Y a este muchacho, Sí. Esquea. Y a Esquea Guerrero, exacto, captando militantes a la candidatura de Salvador Jorge Blanco, aunque no fueran militantes del Partido Revolucionario Dominicano. Y Flores Estrella también. Bueno. ¿Atoy de Can? No, Atoy de Can fue siempre PRDista, siempre, un PRDista histórico. Salvador Jorge Blanco fue un político, fue un gobernante o fue un estadista. Mira, con Salvador Jorge Blanco hay que hacer un análisis desapasionado. Porque él, desafortunadamente, al salir del poder, no tuvo la mejor suerte del mundo. Sin embargo, ¿qué fue lo que dañó a Salvador Jorge Blanco durante su periodo gubernamental? La poblada del año 1984. Eso fue lo que le dañó totalmente el gobierno a Salvador Jorge Blanco. Sin embargo, también tomó medidas económicas que, aunque no eran graciosas, eran necesarias para que el país pudiera consolidar su economía. Un país que necesitaba reformas económicas en un tiempo que tenía una parálisis porque Antonio Guzmán no había tomado las medidas económicas pertinentes en el momento que le tocó. Y las tomó todas Salvador Jorge Blanco. Incluso, su principal persecutor en algún momento reconoció que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional era necesario. Y ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional fue el que precisamente, mediante un manejo político, vamos a decir que sepultó la carrera política de Salvador Jorge Blanco. También está que en el gobierno de Salvador Jorge Blanco era, para mí, a mi juicio, de los gobiernos del PRD de la época, el único que parecía un verdadero gobierno que tenía definición era el gobierno de Salvador Jorge Blanco. Independientemente de lo que pasó en 1984, que empañó su gestión gubernamental y que la sepultó y que a él se lo llevó de paro, porque después, en el 1986, cuando Joaquín Balaguer tomó el poder, lo persiguió y lo metió a la cárcel. Mira. De Salvador Jorge Blanco, yo quiero señalar que eso fue un periodo que se caracterizó por grandes dificultades económicas. Dificultades económicas producto de esos ajustes que se dieron en un momento determinado a nivel internacional, porque recuerda que el Fondo Monetario Internacional, ese Fondo Monetario Internacional que viene aquí cada 3 o 4 meses a pasar revisión sobre la economía dominicana, recomendó una serie de ajustes que fueron brutales, como se dice popularmente, y yo creo que República Dominicana fue como una especie de globo de ensayo para ese tipo de política. Fíjate. Bueno, el hecho es de que eso desató una crisis económica enorme en República Dominicana, pero a eso tú tienes que agregarle también la división interna
del Partido Revolucionario Dominicano. Tú te recordarás aquellas elecciones, aquellas primarias en el Hotel Concord, que terminaron a sillazos y a tiros. Bueno, yo creo que ahí fue herido un amigo de nosotros, Kikín, en esa balacera, ¿no? del Hotel Concord. Es decir, que se caracterizó ese periodo por la división del Partido Revolucionario Dominicano y también por grandes problemas económicos, pero a eso también tenemos que agregarle que Salvador Jorge Blanco fue el único presidente de la República enjuiciado por corrupción y que fue preso. Yo recuerdo a Salvador Jorge Blanco asilándose en la embajada. Eso no se le da. Sí, tú no le puedes, eso es parte de la historia. No le puedes dar mérito a eso. Pero eso es parte de la historia. Tú no puedes analizar, el gobierno de Salvador Jorge Blanco sin decir que él cayó preso. Pero Balaguer reconoció que fue un error. Está bien, pero un error. Y que fue una persecución que salió de él. Sí, exacto, una persecución política, pero fue el único presidente enjuiciado. Y que cayó preso. No, pero eso es político. Y que cayó preso. Eso es político. Entonces tú no puedes analizar a Salvador Jorge Blanco saltando ese dato histórico. Yo no creo que ese sea un dato histórico que lo tengamos de análisis, claro. No, para un análisis no, de esta naturaleza, de querer ponerlo, colocarlo en la categoría de estadista o de gobernante. No, mira, porque son dos cosas diferentes. A Salvador Jorge Blanco le faltó quilates. No, es que no estamos analizando eso. O sea, él le faltó eso en este momento nosotros no podemos, si nos vamos ahí, tendríamos que profundizar en otra cosa. Le faltó bagaje. No. Mira, ese él fue hizo lo que tenía. Pues entonces espérate. Al Monetario, profesor Juan le faltó. El Fondo Y Monetario nosotros no lo queremos poner aquí. No lo pusimos porque nada más duró 7 meses. Oye, lo que pasa, no quisimos ponerle al profesor Juan en esto. Pues duró 7 meses. ¿Tú me entiendes? ¿Por qué? Porque tú dirás, ¿le faltó quilate? No le faltó quilate. Entonces, a él lo derrocaron. Pero entonces... Pues, no sabemos. No sabemos. Entonces hay que darle... Mira, con relación al doctor Salvador Jorge Blanco, tú tienes que... o sea, yo lo enjuicio a él desde la óptica de lo que él encontró y de la creación de lo que él estaba viviendo en un partido que estaba haciendo el esfuerzo para tratar de pasar a una transición. Acuérdate que después de la muerte lamentable del señor Antonio Guzmán, eso conmocionó a la propia organización política en la cual militaban ese grupo de personas. Y él surge de ahí. Pero él surge con el equipo y el partido dividido en sectores y en grupos. Ya había un grupo que era de Peña Gómez, había un grupo que de Jacobo Masluta, había otro grupo que lo estaban manejando y liderando. Era un pastel. Atuey. Flores Estrella, era un pastel que estaba dividido en muchas partes. Entonces, cuando Jorge Blanco llega, él quiso hacer algunas transformaciones. Él trató de llevar al país por un sendero que pudiera darle la oportunidad, que la historia lo recordara como un gran estadista, porque era una persona con preparación académica. El doctor Salvador Jorge Blanco, nadie le puede quitar que era un buen y un gran abogado. Sí, pero ¿qué ocurrió? Que la presión política de su propio partido, la presión política entonces con organismos internacionales como fue el Fondo Monetario Internacional, que a raíz de todo lo que estaba viendo y las presiones y los movimientos que se estaban dando y la división del partido para el Fondo Monetario Internacional, entendía que pudiera ser un peligro dejar la economía y que en manos de políticos. Y ellos quisieron intervenir aquí en República Dominicana. Y esa lamentable poblada del año 1984 es lo que lleva a que Salvador Jorge Blanco, su gobierno se le empañe. Que él no pudo hacer ningún tipo de cambio. Pero que hubo otros elementos también. Por ejemplo, recuerden que en el gobierno de Salvador Jorge Blanco
asesinaron a Héctor Méndez. Pero, óyeme bien. Oye, ¿Tú recuerdas lo? Pero Sí. si vamos a sacar eso, entonces tendríamos que decir también, que lo de Balaguer. lo de fue- Balaguer Goyito y todo, también, Goyito y todo, exacto. Pero fíjate una cosa, cuando Jorge Blanco quería hacer presentar la presa de Madrigal, ¿usted no recuerda? Sí. La presa López Angostura, que eso viene de por allá, pero era un momento que se estaban sintiendo las fuerzas políticas aterradoras y un Balaguer desde afuera empujando a toda máquina a que motivando y metiéndole miedo a ese partido político, lo hizo que él se desconcentrara en la cosa que él intentó, porque otra cosa, Además, mira, el PRD, perdón, Sí. espérate, que te la parte. Sí. El PRD se ha caracterizado porque cuando llega al poder, ellos no van preparados con un proyecto real político. pero Ellos comienzan a improvisar en el camino y lo que hacen en su programa de gobierno, cuando llegan a la toma de poder y hacen el es totalmente juramento, diferente. es totalmente diferente. Sí, sí. Entonces, eso es lo que le dio a Sí. ese gobierno y por eso, en el día de hoy, lamentablemente, el doctor Jorge Blanco pasó como un presidente de la República. Como un presidente pero más. pero no más de ahí. como un presidente más. Y da pena, ¿verdad? Porque venía ya con un prestigio a raíz de la revolución del 65, siempre se identificó con los sectores más carenciados del país, fue el abogado de todos esos presos políticos, Su mayoría. en su mayoría, y pertenecía a una gran familia de Santiago, con una familia honorable. Prestigiosa, Y honorable. da pena que Salvador Jorge Blanco, producto de las iniquidades políticas, terminó en la cárcel, ¿verdad? Porque eso es un baldón. Es un baldón, ¿verdad? Es una carga, es una carga Tiene que lastrar histórica en contra Ahora, de él. ¿Cuántos presidentes ha tenido el PRD? 4. 4. Bueno, entonces El primer- y es el único presidente, que ha ido a la cárcel y trató de exiliarse y así nosotros lo vimos en la embajada de Venezuela. La embajada de Venezuela inclusive le negó el asilo. ¿Se vistió mujer? Se evitó de mujeres. Pero Bueno, entonces fue un desastre. viene cuando uno dice el PRD, un presidente que el primero se mata, Sí, el otro cae preso, cae preso. el tercero. Bueno. Espérate, porque el resumen. tercero. ¿El resumen de quién fue? El tercero fue. El tercero Ese es ahora. segundo con la vaina de Vanita. Deja el país metido en un hoyo que no- entonces, ¿y el cuarto cuál es? Sí, bueno, lo vamos a ir analizando. Está bien. Vamos a ir analizando, porque Y vamos a hacer más breve. esto es un programa para la historia. Bien. Bueno, de Salvador Jorge Blanco, en ese tiempo que él gobernó, yo no estaba en el país, yo solamente escuché las situaciones que se dieron. Lo que dice Francis, que fue una prueba del Fondo Monetario Internacional, y fue la primera vez en muchos países de Latinoamérica que ellos inventaban de esa manera, presionando, fue aquí. O sea, que nos cogieron de conejillo de India y el resultado fue catastrófico. Al punto de que ellos tienen esos resultados en sus anales allá del Fondo Monetario y después tomaron medidas y jamás volvieron a intervenir en un país con esa agresividad que lo hicieron aquí. Lo otro es que yo tuve la oportunidad de conocer a uno que fue médico muy personal de Jorge Blanco y dijo en un lugar donde yo estaba responsablemente que el hombre le faltó bravura, o sea, el hombre se encogía ante situaciones que políticamente él podía negociarla o lucharla. Por ejemplo, eso de cuando el fondo viene aquí, si él hubiese tenido bagaje político de verdad, él negocia eso, pero no hasta ese punto. Lo hace parcial, lo hace poco a poco, o lo diluyen de otra manera para que no tuviera el impacto que tuvo y causara eso. Otra cosa que escuché de otra persona, que le aconsejaron a él, al presidente, fueron allá a Palacio y dijeron que no tirara a los generales, a la policía a la calle ese día. Y cometieron un error de tirar la policía a la calle ese día. Y una policía como esa, una guardia como esa, que ya venía, lo que hicieron ese desastre, que no está contabilizado todavía, porque ellos trataron de minimizar la cantidad de personas que fallecieron esa vez. Históricamente fueron, yo diría que 3, ustedes saben de eso más que yo, 3 o 4 veces más la cantidad de personas que fueron muertos ese Eso día. no podemos determinarlo, pero yo te voy a decir una cosa. Yo era un joven y eso, si no se tira la guardia a la calle, la situación hubiera sido peor.
mucho peor. Y cuando entonces se tomara la medida dura, ya íbamos a tener resultados catastróficos, porque fue que en un momento determinado la población se metió a saquear los colmados, la propiedad privada, y nadie estaba seguro en los lugares. Hubo que intervenir, y creo que hasta se intervino tarde, porque ahora cuando hay un anuncio de huelga o algo, se lanza de antemano la fuerza pública para preservar el orden. Mira, yo creo que en realidad eso fue una poblada. Sí. Y la poblada no tumba gobierno. Nunca la poblada han tumbado gobierno. Mira a ver si en Irán cayó el gobierno ahora. La gente tirado a la calle. Sí, por ahí ¿Por qué? Porque esas son pobladas que no tienen, son manifestaciones civiles de protesta, donde no entra apoyo de ningún grupo armado, de las Fuerzas Armadas. Y si tú tienes el control de las Fuerzas Armadas en medio de esa protesta, tu gobierno no sufre ningún tipo de resquebrajadura. Mira, en términos Francis, constitucionales. Es una opinión mía. Entonces Francis, yo lo que considero es que se usó las Fuerzas Armadas en ese momento en una forma desproporcionada. Y hoy por hoy nosotros no sabemos la cantidad de muertos que ocasionó esa poblada. Fue una poblada, como ha ocurrido, por ejemplo, en Los Ángeles, como ocurrió en Los Ángeles, como ha ocurrido en Nueva York. En Nueva York ocurrió, lo que saquean. Saquean y tú mandas a la policía. Cuando llamó hay que una dijo, vamos para la calle. Oíste. Que no aguanta. Caminero, hay una situación con las pobladas que se ha estudiado científicamente y que los socialistas, los comunistas, fueron los primeros en advertir, analizarla y sacarle provecho. La gente en un momento determinado, a las 10 de la mañana, a las 11, pueden tirarse a la calle para hacer esto y eso. Pero ya desde las 2 de la tarde a las 3 empiezan a sentir hambre, cansancio, sueño, hombre, van para su y casa. se van retirando. Sí. En Venezuela, las pobladas ahora mismo, eso es común. Y lo dejan que se cansen, Sí, que hagan esto. sí. Lo más que lo vigilan de lejos. Y cuando la gente tiene sueño, hambre, eso se retiran tranquilos. No hay que intervenir, no hay que matar a nadie, no hay nada. Porque ellos estudiaron la naturaleza real de una poblada. Bien, Porque señores, vamos a eso analizar tiene- ahora. eso tiene Vamos a un analizar espiritismo. ahora el periodo 2000-2004, ¿verdad? Le toca el turno a Hipólito Mejía Domínguez. Hipólito Mejía Domínguez, Tendría que ser primero a Leonel, que fue 96-2000. 96, 2000. sí, 96-2000. Vamos a analizar a Leonel Fernández en esa etapa. Una etapa realmente importante. Déjalo más arriba. Vamos a coger por esto. No, vamos a coger a Leonel Fernández esa etapa? en esa. Si lo cogemos en esa etapa, Esos primeros 4 No, años. no, si lo cogemos en esa etapa, va a Eso- hacer un paseo con todos los otros. ¿Eh? Si lo cogemos en esa etapa, va a hacer Sí. un paseo con todos los otros. Bueno, nos vamos con Leonel Fernández en esa etapa. Los La primeros etapa, cuatro- la los etapa primeros de Leonel 4 años. Fernández comprende. Comprende. Hay que analizar el gobernante en su conjunto. 90-94. Tenemos que hacerlo en su conjunto porque no podemos así. ¿Eh? Vámonos con Hipólito mejor. Bueno, entonces vamos a analizar esa etapa de 2004. de la historia de República Dominicana 2000-2004 de Hipólito Mejía. ¿Cuál es tu opinión? 2000-2004. Mira, si nosotros vamos a analizar la etapa de Hipólito Mejía 2000-2004, lo primero que tenemos que pensar es cuál fue la herencia. Hipólito Lo que recibió. recibió una economía que en el último, cuando presentó su primer informe económico, creció un 11%. Lo más alto de la historia que ha crecido la economía en República Dominicana, en todas sus, lo más alto que ha crecido. Eso lo dejó Leonel Fernández. Pero después vinieron los años de su gobierno y se dice que los 2 primeros años de Hipólito Mejía fueron buenos. Yo tengo mis bemoles con eso. Fueron los años donde la prima del dólar experimentó unos cambios drásticos que alteraron el funcionamiento básico de la economía. Fueron unos cambios donde todos sabemos que hubo una crisis bancaria que dio al traste que puso la economía en un hoyo. Y fue un momento también en que se estaba definiendo un liderazgo en el PRM que no creía, en el PRD, que no creía en la reelección presidencial, e Hipólito se impuso en una reforma constitucional que precisamente tuvo de frente
a Ramón Alburquerque, Sí. que no quería que esa reforma constitucional se diera. Y fue un momento también en que los sectores productivos perdieron la confianza. Pero en los primeros 2 años del gobierno de Hipólito Mejía es bueno reconocer de que él tomó medidas de tipo económico que estimularon la pequeña y la mediana empresa. Se invirtió en agricultura. Yo recuerdo que los productos básicos de República Dominicana eran asequibles para la mayoría de la población. La producción de invernadero. Esa política de Hipólito Mejía le permitió ganar las elecciones de medio término y alzarse con el control del Senado y la Cámara de Diputados. Pero lo que le dio a él la fuerza y el poder para tratar después, como tú bien señalas, de modificar la Constitución de la República y meter ahí la reelección, que finalmente lo logró. Sí, metió la reelección, que finalmente lo logró. Sí. Ahí dividió su partido. Ahí dividió el partido. Y Hipólito Mejía, si bien es cierto que no era un presidente malintencionado, tampoco tiene grandes luces económicas en República Dominicana. Tampoco tú puedes decir, enumerar qué obra hizo Hipólito Mejía en favor de la República Dominicana. Tengo que reconocer que tocaste un punto. Yo que estuve cubriendo a Hipólito en muchos casos. Yo te vi mucho en el Palacio, Sí, tú eras el reportero del Palacio. Hipólito se invirtió en sistemas de regadíos en diferentes puntos. Y en cuanto a la producción agrícola, fue su único punto de luz. Recuerda, los Juegos Panamericanos se celebraron. Los Juegos Panamericanos Sí. se celebraron. Y él se montó en eso. Se montó en esa ola, pero esa ola también sirvió para incrementar el endeudamiento público, porque yo creo que en ese momento emitió unos 100 millones de dólares en bonos soberanos. Un bono soberano. Sí, para financiar. Analízalo. Sí, Hubo 500 millones de No, pero dólares. analízalo porque 500 millones de dólares para financiar precisamente esos juegos. Hubo dinero inorgánico en la calle también para ese No, tiempo. no, en ese tiempo Fuera de no. lugar. Ya había no, pero vamos que no lo analice. ya había una porque- reforma, recuerda que con el Fondo Monetario Internacional y su política económica, ya el Banco Central no podía emitir dinero inorgánico. El dinero inorgánico desapareció en el segundo gobierno de Joaquín Balaguer después de esos grandes ajustes. Es decir, que lo que hizo realmente Hipólito Mejía para financiar esos juegos fue emitir bonos soberanos. Sí. Aunque podemos decir que el endeudamiento fue un endeudamiento moderado. Hizo dos emisiones de bonos soberanos, una Sí. de 500 y una de 1000. Exacto. 1.500 millones, que en 4 años es una cuestión No. realmente. O sea, de Fue bonos razonable. es solamente estamos hablando de la emisión de bonos soberanos. Esa no fue la Entonces, la deuda es que ustedes que contrajo. nos estamos desvirtuando. Yo quisiera escuchar tu conclusión del caso de Hipólito para que para Sí. el siguiente. No, Porque- yo le estoy haciendo. No lo ayude, No. déjalo tranquilo porque, Sí. porque es que tú no lo estás pidiendo Está que, bien, que ok, se desarrolle porque ok. él sabe demasiado. Ok, Eso es está bien. un perito veterano. Yo creo que al final de la jornada, a Hipólito Mejía sucumbió por la crisis bancaria y por como estaba la tasa del dólar en un momento determinado. Para ti entonces Hipólito Mejía 60 por 1. No es- Un cosa de presidente como- fue. Del Sí, 30 y Francis, algo. dale tú, porque ya No, yo me inscribo Tú sabes dentro lo- del análisis de Fernando, de que el presidente Hipólito Mejía fue un gobernante. Sí. No se caracterizó, no hizo nada que se pueda decir muy trascendente. Bueno, él hizo una estatua allá de él en las Fuerzas Armadas y eso fue un desastre. No, Él lo está ayudando. No, No, lo está eso ayudando, fue pero un sigue. desastre. Mira, ¿Cuál es tu opinión? y no solamente lo de la estatua, sino que Pegaso. ascendió como a 2000 generales. Había generales aquí hasta para regalarle a cualquier país del mundo. Eso fue una hemorragia de eso. Porque él lo ascendía hasta con el dedo así, desatido ahí, y le decía al ayudante, ya ese está ascendido a había un general. primo de él que lo encontró.
Y hay situaciones, ¿verdad? En Santiago. Además de que cuando vino la reina y vino el rey de España y eso. Bueno, pero esas son pero cosas pintorescas. Pero estamos hablando de su ejecutoria. De su ejecutoria, si fue un gobernante, si fue un estadista. No fue simplemente un presidente. Miren. Eso, luces de estadista no tuvo nunca. Miren, Nunca. No. yo al señor Hipólito Mejía Domínguez, yo lo circunscribo dentro de una persona que, a pesar de haber estado al frente de la primera magistratura de la República Dominicana, él no se dio cuenta que él era el presidente del país. De hecho, la solemnidad del Palacio Nacional se comienza a chabacanizar a raíz de la llegada del señor Hipólito Mejía, que quiso bajar el solio presidencial al pueblo y no llevar al pueblo a que se vea a la altura de lo que era la primera magistratura de la nación. No respetaba los símbolos del poder. No solamente los símbolos, no, sino el protocolo que establece ser una figura, el primer mandatario de la nación, la primera persona del país, que tiene que tener respeto primero por sus conciudadanos y respetarse él. Hipólito Mejía llegaba a una inauguración, ustedes lo recuerdan, que agarraba a un funcionario y le cortaba la corbata. Y eso era un chiste, eso era una humillación a cualquier persona en el mundo. Hipólito Mejía, en momentos difíciles que tenía el país, se le cuestionaba por un tema de capital importancia para los medios de comunicación y las personas que tenían visión de Estado, poder hacer un análisis y saber hacia dónde se encaminaba, por ejemplo, la economía, la salud o cualquier tema. Y para él eso era un chiste. Cuando llega al poder, es fruto de lo que había ocurrido con la desaparición del líder de masa de la República Dominicana. Y más que haber Hipólito ganado, para mí, el pueblo dominicano se volcó. Quiso pagar una deuda. Quiso pagar emocional, exactamente. Eso fue un voto póstumo, sí, que se realizó. Y durante el desarrollo del gobierno pudimos ver lo que ocurrió, cómo él quiso entorpecer algunas acciones, quiso modificar la Constitución de la República, se tornaba irrespetuoso con los poderes económicos del país, los sectores de poder. Entonces, a Hipólito Mejía, lamentablemente, no podemos catalogarlo como un estadista. Hipólito Mejía pasará como una persona que llegó al poder de manera, si alguien quiere decirlo, porque recuerda que el candidato que tenía que ser era de Peña Gómez, era a Álvarez Bogar. No. Y por un problema con Balaguer, que Balaguer dijo que no. No, en ese momento no, ya eso. Ya, pero espérate, ya. Pero óyeme, quitan a Álvarez Bogar en la primera etapa porque Balaguer le dijo que no podía hacer nada, y después, mira lo que ocurrió. Pero bueno, Hipólito Mejía no pasa. En resumen, Hipólito Mejía es el político atípico y tú pareces por ahí, ¿cómo dice? Aparecen por ahí algunas cosas, el chabacano de la política. Bien, vamos a analizar ahora a Leonel Fernández. El más humanizó el poder. Vamos ahora a analizar a Leonel Fernández, que llega al solio presidencial en el 96. Porque nosotros hicimos un salto. Sí, no sé por qué saltamos. ¿Por qué saltamos? Ese periodo. Porque Leonel no ganó esas elecciones él. No. Balaguer lo llevó y se lo puso en la mano. Estamos hablando de su gestión. No, estamos hablando de su gestión. Él fue el gobernante. Ese fue el gobernante. Que hubo un acuerdo político. Sí, hubo un acuerdo político. Que arranque. Bueno, en el 96. Francia. En el 96, Leonel Fernández llega al solio presidencial, duró hasta el 2000. Sí. Y yo quiero más o menos preguntarle al panel y principalmente a Fernando, que cuál es su visión de ese primer gobierno de Leonel Fernández, que hasta donde yo tengo entendido sacó del aislamiento internacional a la República Dominicana. Es la primera vez en que ya la República Dominicana comienza a ser vista, ¿verdad?, en foros internacionales, porque Leonel Fernández tenía esa visión. Hay que apuntar también que Peña Gómez fue el gran internacionalista
de República Dominicana como líder, porque a Peña Gómez lo conocían en todos los foros internacionales como presidente de la Internacional Socialista, pero es precisamente en ese primer periodo de Leonel Fernández que ya se comienza a ver a la República Dominicana como en los foros internacionales, en los debates, y también se caracterizó ese periodo de Leonel Fernández por la estabilidad económica. Y ahí comenzó el país, ¿verdad?, a transitar ese camino de crecimiento que ya le había dejado Balaguer con las reformas que hizo, porque ese último gobierno de Balaguer hizo reformas económicas importantes que permitió entonces a Leonel Fernández mantener una economía en crecimiento y una proyección del país a nivel internacional. Mire, tenemos que reconocer que ese periodo gubernamental del año 96-2000 fue, si se quiere, por eso que a Leonel hay que analizarlo en dos etapas. Fue, si se quiere, el periodo de las luces, no solo en la política, en la práctica política dominicana, sino en realizaciones. Hay que recordar que por primera vez el Partido de la Liberación Dominicana llega a la presidencia de la República con un hombre que en ese momento era prácticamente un desconocido y que pudo vencer a ese gran titán de la política dominicana que se llamaba José Francisco Peña Gómez. Ahí sí. Y que mucha gente quiere minimizar el triunfo de Leonel Fernández en el sentido de que Leonel fue agarrado de la mano de Joaquín Balaguer con una intención aviesa de que Peña Gómez no llegara al poder. En una segunda vuelta, Balaguer se suma a Leonel Fernández y como si fuera una sumatoria milimétrica, matemática, todos los votos que había sacado el Partido Reformista en la primera vuelta se le suman al PLD en la segunda vuelta y eso da al traste con el triunfo del PLD. Ahora, ¿qué pasa? El PLD tomó medidas económicas que hoy mucha gente las critica. Yo creo que ni las conoce, pero las critica. Ahí fue donde surgió la capitalización de las empresas públicas, que dicho sea de paso, ¿Capitalización o ventas de las empresas? Capitalización de las empresas públicas. Eso pasó a Córdoba, el capital. El capital. El capital está en una cuestión, en una estructura que se llama FOMPER. Eso es Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas. El FOMPER. Y eso es unos cuartos. Y el FOMPER camina bien. Llegó en un momento determinado a manejar hasta 450 mil millones de pesos, por si acaso. Esas son de las empresas reformadas. Para que no nos pasemos. La privatización de servicios tan fundamentales como la electricidad y así sucesivamente. Pero también se hicieron una serie de obras de infraestructura fundamentales para el desarrollo vial y se tomaron medidas económicas. Eso fue en el primer periodo. Ahí fue que se hicieron los túneles y elevados. Sí, exactamente. Pocos túneles, pero el de la 27 y el de las Américas. Sí, sigue. Entonces, hay que reconocer, hay que entender primero. Hubo una parte que la gente la conoce poco. En ese momento, a la deuda externa de la República Dominicana se le rebajó 340 millones de dólares, cosa que no sucedía durante muchos años. Y Leonel Fernández fue un presidente que vio pocos empréstitos internacionales en su primera gestión. ¿Pero por qué no vio los empréstitos internacionales? Porque como manejó los fondos de la capitalización de las empresas, con esos fondos fue que incursionó en las construcciones que hemos señalado.
Hubo una modernización también en cuanto son las ejecutorias en las instituciones públicas. Pública, sí. Eh, Yo recuerdo que sacar una licencia era sí, sí. sacar la placa esa, la placa de un vehículo. Y Leonel Fernández, y en cuanto a la política social se refiere, fue prácticamente lo mismo que venía de cuando Balaguer. Sí. En cuanto a la política social se refiere, que por eso yo creo que deberíamos en un momento determinado volver a analizar eso, porque tú señalaste en un momento que el 34% de la población recibe subsidios Hoy. eso es terrible. Mira, terrible. pero en el segundo periodo, No, el segundo periodo, el primer periodo hay también. que resumir, segundo periodo. El primer periodo, Sí. hay que también entender que fue un periodo de menos cuestionamiento que todos los otros. Claro, que todos los otros. Inclusive los altos funcionarios del PLD en ese periodo fueron a dar clases a sus universidades. Sí, pero no se le cuestionó nunca. Pero recuérdense que en ese tiempo también se tuvo por desatar una persecución contra Leonel Fernández para tratar de frenarlo políticamente. Sí, pero eso se cayó. Se cayó. En el segundo periodo de Leonel y en el tercero, se incurrieron en prácticas tradicionales de la administración pública, de la gobernanza. Y a pesar de que no tuvo las mismas luces en cuanto a honestidad, en cuanto a eficiencia se refiere, no es menos cierto que fueron los periodos, el segundo y el tercero, donde más éxito político tuvo el Partido de la Liberación Dominicana. Y económico. Político más que todo, porque en términos económicos ya sí se empezaron a tomar préstamos internacionales en cantidades, y todavía Leonel, de los presidentes después de Balaguer, es el que menos ha tomado préstamos, pero sí, ya en ese momento En conclusión, ¿estadista o gobernante? Yo creo que Leonel, de los últimos gobernantes, es el que más ha gobernado para posteridad. Dejó una obra de gobierno que está ahí, Pero no llega a la categoría de estadista. yo lo veo como estadista del siglo XXI. Porque si nosotros lo analizamos con el mismo perfil del siglo pasado, probablemente no pase. Okay. Pero como estadista del siglo XXI, sí, yo creo que sí. Como un tipo pragmático, un tipo abierto, un tipo que se monta en las corrientes en un momento determinado, económicas, políticas y sociales. Es decir, un líder político culebrón, como se dice popularmente, ¿verdad? ¿Cuál es tu opinión de Leonel Fernández? Mira, para mí, yo voy a ver a Leonel en el contexto global. De lo que puede verse. Leonel Fernández, para este pueblo y para nuestra generación, de manera particular, es la figura de mayor relevancia que uno ha visto, porque ha sido el que ha tenido una estadía más dilatada en dirigiendo la cosa pública. ¿El Balaguer? No, yo estoy hablando de nuestra generación, de nuestro tiempo. Del 96 para acá, Leonel ha sido el hombre que cualquier joven dominicano quiso verse. O sea, la mayoría de todos de nosotros hemos tenido una influencia en Leonel Fernández. Como Leonel y otros han tenido de Balaguer, yo hablaba, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos una influencia del doctor Leonel Fernández. Leonel Fernández no encontró una crisis, digamos, que no pudo ser vadeada de una persona que estuviera al frente de la cosa pública. Él quiso hacer algunas transformaciones de lo que era la administración y el Estado dominicano. Su visión de llevarlo y sacarlo más allá de las fronteras nacionales es algo importante, porque eso es lo que hoy nos ha permitido a nosotros tener una
visión global, que él es uno de los mentores. Leonel Fernández sale y trae a República Dominicana actores internacionales que ven lo que somos nosotros y el potencial que aquí existe. Si bien es cierto que aquí podemos ver que hoy gozamos de 11 millones de turistas, Leonel Fernández y su grupo, que son parte de esa camada, tienen cierto aporte que hicieron como manejadores de la cosa del Estado. En la parte ya más administrativa, Leonel Fernández lo veo como una persona que ha sido un poco tímido, porque él no es administrador, él es más político e intelectual, y ese trabajo él quiso dejárselo a otro, que durante el tiempo que él se mantuvo, incluso la persona que después lo releva en el gobierno de parte de su propio partido, que Danilo Medina, era el que se encargaba prácticamente de todo ese tipo de cosas. Ahora, Leonel, sí yo le veo una actitud y una intención de que las futuras generaciones lo recuerden, porque él se maneja mucho. Y yo en una conversación que tuve con él le pregunté: ¿por qué usted quiere volver después de 3 periodos? Y él me dice: no tan solo por las cosas que debo de hacer, sino por las cosas que debo borrar para que la gente no me recuerde nunca como lo que han querido venderme. Cosas negativas, cosas incluso malsanas, que no está en este momento uno venir a evaluarlo, porque cada dominicano tiene que hacerse su juicio de valor de qué y cuál ha sido el aporte de Leonel Fernández. En conclusión, si a mí me preguntan, Leonel Fernández, político, presidente, gobernador o presidente estadista, Leonel para mí es un estadista. Ok. Bueno, Paniagua. yo viví la época de Leonel aquí, casi toda, y el primer periodo de Leonel fue sensacional, fue emotivo. La gente que votó por él se sintió conforme, no hubo repruebos. Que yo me acuerde, no sé, esa palabra corrupción apenas se mencionaba, eso de perseguir y corrupción y demás. No había esa situación. Entonces, yo podría decir que su primer periodo, sus primeros 4 años, esos muchachos que llegaron a gobernar con él con mucha frescura, todos de un equipo nuevo, que venían de la escuela de Bosch, que venían con mucha teoría que a tratar de ponerla en práctica, también lo acompañaron a él y se comportaron para que esos primeros 4 años fueran muy beneficiosos para el país. Después se desacataron y el resultado lo tenemos hoy en día. Se les fue la mano y de mala manera. Bien, eso es lo que yo puedo opinar. Bien, nos están haciendo ya señas, nos quedan en el tintero, que yo creo que para el lunes, ¿verdad? Sería bueno analizar entonces a Danilo Medina, y a Luis Abinader todavía no lo podemos analizar, porque todavía no ha terminado. No, eso es para la historia. Bueno. Además, un estadista nato. Claro. Luis Bien, Abinader. señores, hasta aquí los grandes de la comunicación. Analizamos hoy el tema de el líder político, el gobernante y también el estadista. Que cuál es la diferencia entre estadista, líder político y gobernante. Y entonces analizamos los sucesivos gobiernos que han pasado por el solio presidencial, pero dejamos en el tintero al presidente Luis Abinader y al expresidente Danilo Medina. Lo vamos a dejar para el lunes. Claro. Lo vamos a dejar para el lunes porque ya no tenemos tiempo. Muchas gracias, señores. Muchas gracias por esta sintonía con los grandes de la comunicación.